linfoma y está obstruyendo vía aérea, es una emergencia, tienes que colocar corticoide, que primero aspiro, primero la tomografía, primero la biopsia, primero tengo que aceptar el ECOG, no, de frente tú colocas el tratamiento de quimioterapia porque compromete la vida. Entonces ya les había hablado un poquito de lo que más vamos a ver nosotros en la práctica diaria es la patología benigna, para empezar. Luego, lo que más vamos a ver entre cualitativa y cuantitativa es la cuantitativa. Ahora, hay niños que nacen y tienen infecciones a repetición, por ejemplo, neumonías, diarreas, infecciones de piel. Ahí tú tienes que sospechar una enfermedad cualitativa o un trastorno cualitativo de los granulocitos. Y las cuantitativas les decía que van desde leves hasta graves, ¿no? Por ejemplo, les reto a ustedes a ver su hemograma que han presentado previo inicio de año, si todos tenían 4.000 leucocitos a más. De repente por ahí uno está en 5.000, otro está en 6.000, o de repente alguien de aquí está en menos de 4.000, ¿ya? Entonces varían de leves a graves. Nosotros vamos a estudiar ahora valores absolutos, no vamos a estudiar en porcentajes. Y cuando te pongan el examen tienes que saber valores absolutos, es decir, multiplicar neutrófilos 80% de 10.000, multiplicar 10.000 por 80 entre 100. Y ese valor tú me vas a decir si está aumentado o disminuido. En este caso sale 8.000. 10.000 por 80% sale 8.000. Vamos a ver que 8.000 es una neutrofilia ya, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más de los neutrófilos en ese orden y menos de los linfocitos, de los eosinófilos y basófilos. Como les decía, los linfocitos son las células, yo les comparo a los pacientes como las fuerzas armadas, como si fuese la defensa del cuerpo, ¿verdad? Pero de ellos, quienes más llevan la batuta, quienes están, por ejemplo, más preparados para las infecciones bacterianas son los neutrófilos, por eso vamos a hablar harto y tendido de ellos. La fagocitosis y la muerte de los microorganismos es la principal función de los granulocitos, ustedes van a ver, pero los linfocitos son los encargados de la respuesta inmunitaria, especialmente en producción de anticuerpos, y cuando ustedes vieron la división que hicimos en hematopoiesis, ¿verdad? Precursor mieloides y linfoides, vamos a ver que tanto la ontogenia de los linfocitos como de los granulocitos es diferente, pero la ontogenia, es decir, de dónde nacen los granulocitos, como el glóbulo rojo y con las plaquetas, tienen un precursor común, ¿no? Que es la célula madre de estirpe mieloide. Muy bien. Entonces acá yo les pongo lo que en algunas clases yo les digo a mis alumnos de las prácticas, es que un adulto de 70 kilos, por ejemplo, produce 2 por 10 a la 11 eritrocitos de glóbulos rojos, 2 por 10 a la 11 plaquetas y 7 por 10 elevado a la 11 granulocitos. O sea, eso es un montón. Entonces, si tú te imaginas a la médula que está ociosa, trabaja mañana, tarde, noche, y se dice que si a una persona la irradiamos de tal manera que no tenga esquencer las células madre, esa persona va a vivir solo de 2 a 4 semanas. O sea, si alguien tiene anemia plástica total, tú dices, doctora, un paciente con anemia plástica, ¿cuánto tiempo vivirá? Eso depende de la celularidad que tenga médula ósea. Porque si tendría 0%, esa persona solo viviría un mes. Pero como nuestras anemias aplásicas que ustedes han visto tienen un 20, un 10% de celularidad en médula ósea, por eso los pacientes suelen tener una sobrevida más larga. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo los estadios madurativos y la cinética de los granulocitos. De repente ustedes en prácticas ya se acuerdan, la célula madre totipotencial, la CD34, la célula madre, ¿cómo le llaman? Célula madre todopoderosa, troncal, tiene varios sinónimos, es la célula CD34 y es la que nosotros utilizamos para los trasplantes de médula ósea, que a propósito ya no se hacen como antes se hacían de la cadera, sino que se movilizan esas células madre de sangre periférica con algunos medicamentos estimulantes y lo sacan como si fuese una donación. Entonces, esa célula madre CD34 se diferencia a una unidad formadora de colonias. Primero, mieloide, un estirpe mieloide, una célula progenitora mieloide, y de ahí a una unidad formadora de colonia, granulocito, eritrocito, mielo, monocítica, y luego a una granulocita monocítica, y luego a una unidad formadora de colonias granulocítica nomás. Esa granulocítica se va a dividir en un mieloblasto, que es el precursor, ya, porque acá son progenitores, estos ya son precursores. La médula está más llena de precursores que de células maduras, que también hay, que de progenitores y células madre escasísimas, ¿ya? Entonces el mieloblasto da origen al promielocito, al mielocito, al metamielocito, al callado, que es el neutrófilo en banda, y al segmentado. Todos ellos pueden ser neutrófilos, también pueden ser basófilos y eosinófilos, porque todos ellos se llaman granulocitos, ¿sí? Los tres son granulocitos. Ahora, ¿hasta dónde se divide? Hasta el mielocito. Del mielocito en adelante ya no se puede dividir, de aquí para allá son de 6 a 7 días, de aquí para allá son de 6 a 7 días, y en la sangre tú vas a tener estos granulocitos
van a estar en forma circulante y otros pocos van a estar marginalmente, es decir, pegados al vaso sanguíneo. ¿Cuánto tiempo van a estar? 10 horas más o menos en el compartimiento circulante. La cinética de los neutrófilos implica que va a haber un pool de proliferación, o sea, células que sí se dividen, como yo les decía, hasta la rayita de acá, hasta aquí, hasta el mielocito, ¿no? Que sí se dividen, que es el pool de proliferación. O sea, acá tú puedes, hay leucemias inmaduras que son de aquí para abajo, entonces hablamos de leucemias agudas que son de células inmaduras, pero puede ser de aquí para adelante y hablamos de las leucemias crónicas, un pool de maduración aumentado, y también hay un pool de almacenamiento que va a haber, como les digo, va a haber en sangre periférica o en la médula ósea neutrófilos que solamente van a madurar. Muy bien, todo eso va a llegar al tejido, ¿para qué? Para que te defienda. Entonces, ahora vamos a hablar, después de esta introducción que les he dado, de algunas alteraciones. Yo les estaba hablando hace rato de las cuantitativas. Ahora vamos a hablar de las cualitativas, pero por alteraciones nucleares y citoplasmáticas. Las nucleares son anomalía de Peliger-Wett, hipersegmentación hereditaria de neutrófilos y un trastorno autosómico dominante que se llama mielocatexis. Esto es bien raro, ustedes no van a ver, pero es importante que lo sepan. Vamos a hablar un poco de cada uno. Después de hablar de las citoplasmáticas, que son menores, vamos a hablar aquí de las anomalías, ¿sí? Entonces, dentro de las citoplasmáticas tenemos anomalía de Alder-Rayleigh, que van a haber gránulos aumentados de tamaño en los granulocitos. Vamos a hablar de Chilaquil-Gashi más allá, o sea, posteriormente, que son pacientes albinos, que son pacientes que tienen alteraciones tanto de los neutrófilos, de los granulocitos, como también de las plaquetas y de los melanocitos, justamente porque estas tres células tienen lisosomas. Por ejemplo, los melanocitos, y cuando no va a haber albinismo. Y la anomalía de May-Henle y los trastornos autosómicos dominantes. Entonces vamos a ver primero la anomalía de May-Henle, en la cual se puede dividir propiamente dicha en la anomalía de May-Henle, en el síndrome de Sebastián, el síndrome de Festner y Epstein. Ya son raros. Aquí, ¿qué va a haber? Va a haber una mutación del gen de la cadena pesada de miocina no muscular y va a haber inclusiones basofílicas en el leucocito, acá, ¿se acuerdan? Son parecidas a estas inclusiones basofílicas, y el paciente va a tener entonces trombocitopenia, a veces plaquetas gigantes, y va a haber alteraciones en la calidad de los leucocitos, ¿sí? Ese es May-Henle. No lo van a ver mucho ustedes, pero es importante que lo sepan. Por acá, creo que te pasé la otra. Hablaba más de Chilaquil-Gashi. No, está bien. Fíjate qué pasa. Entonces, un poco de la función de los granulocitos. Ustedes ya saben que los granulocitos, incluyendo los neutrófilos, nos defienden principalmente de bacterias y hongos. Cuando ustedes han rotado hematología con nosotros y han visto pacientes con leucemia y han visto que se han complicado, todavía no han rotado hemato, ¿no? ¿Quiénes han? La mitad ha rotado y la mitad no todavía, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean, van a ver que los pacientes les da aspergilosis pulmonar, les da infecciones fúngicas invasivas, IFI, les da diarreas. Entonces, va a haber bacterias y hongos aumentados cuando hay una alteración de la función de los granulocitos. También puede haber un elevado riesgo de infección asociada a esa neutropenia o disfunción de esos neutrófilos, y gran parte de estas alteraciones de la función de los neutrófilos va a estar mediada por alteración de los gránulos, por falta en la movilización de los gránulos hasta la membrana plasmática, la membrana celular, para que no se desemboque, y también una alteración de las vacuolas. Acá hay un poco de los gránulos que hay de los neutrófilos. Por ejemplo, son los gránulos fosfolóficos primarios, secundarios específicos. Cada uno de ellos tiene diferentes enzimas que son hidrolíticas para determinados grupos de microorganismos. Por ejemplo, en los gránulos azulófilos primarios hay hidrolasas ácidas, proteasas neutras, proteínas catiónicas, lisocimas, defensinas, y en los gránulos secundarios o específicos están la lisocima, la lactoferrina, la transcobalamina, que ustedes han estudiado conmigo también, y otras sustancias que intervienen en la activación de los fagocitos, ¿no? Muy bien. Entonces, los trastornos cualitativos de los granulocitos vamos a estudiarlos de acuerdo, así me lo que ya les decía. Vamos a estudiarlos de acuerdo a las funciones de los granulocitos y vamos a ver que estas son las funciones de los granulocitos, ¿no? Para que ellos actúen en el tejido, que es periferia, ellos primero que están pasando, imagínense en el vaso sanguíneo, tienen que adherirse para empezar en el lugar donde está la infección. Digamos que la infección es en el hueso, en el fémur, es una osteomielitis.
o tiene una infección en piel, de repente en la boca, ¿no? Entonces tienen que adherirse a esa zona, entonces necesitan diferentes mecanismos que lo adhieren al endotelio y también en la pared de la célula, ¿no? Quimiotaxis, ese glóbulo blanco tiene que empezar a caminar para llegar al lugar y tiene que fagocitar y tiene que también tener lisosomas, enzimas que van a hacer la bacteriólisis finalmente para destruir al agente infeccioso. Entonces vamos a ver qué enfermedades a este nivel de la adherencia y de la quimiotaxis van a causar que haya una alteración cualitativa de los granulocitos. Y acá vemos por falta de adherencia. Entonces puede haber falta de beta-2 integrinas, que yo cómo me voy a dar cuenta. Primero que va a ser la historia de un paciente con infecciones a repetición, especialmente de piel, mucosas, pulmón o tracto digestivo. Luego yo voy a hacer una citometría de flujo y voy a hacer la citometría de flujo buscando estas beta-2 integrinas, que cuáles son el CD11A, el CD11B, el CD11C, el CD18, ¿sí? Pues ellos van a influir para que haya una falta de adherencia cuando no están, ¿cierto? Ahora en la quimiotaxis, cuando hay déficit de la fracción C3 del complemento, se ha visto que no ruega estos granulocitos. Hay un síndrome también del leucocito perezoso, ¿no? Y el síndrome de Chiari-Higashi, que también se han visto que puedan estar alterando la quimiotaxis. Hoy día les voy a hablar de las más comunes. Las más comunes de adherencia entonces son falta de beta-2 integrinas y la más común de quimiotaxis es Chiari-Higashi. Chiari-Higashi es una enfermedad autosómica recesiva, es grave y mortal, es rara. ¿La han escuchado alguna vez? No, ¿verdad? De repente no la van a ver, pero tienen que sospechar porque puede estar infradiagnosticada. Cuando las vesículas están aumentadas, agrandadas, yo debo sospechar Chiari-Higashi. Entonces, ¿quién va a sospechar primeramente? El patólogo clínico, el biólogo o el tecnólogo que trabaja en el laboratorio. Entonces va a haber un granulocito, pero mira, tiene vacuolas o vesículas lisosómicas tan grandes que tú no vas a poder ver bien el núcleo, ¿sí? Eso es por un lugar. Por otro lugar, va a ser un paciente que va a tener hemorragias, porque las plaquetas también van a tener estas vesículas aumentadas de tamaño que no le van a permitir, la plaqueta tiene varios factores de coagulación que tiene que expulsarlos, no le va a permitir expulsar y por ende va a tener hemorragias, va a tener infecciones bacterianas frecuentemente porque estas vesículas no van a poder también ser eliminadas por el granulocito. Por eso va a haber una inmunodeficiencia. Los melanocitos también necesitan vesículas lisosómicas para la melanina, entonces también va a haber albinismo. Y va a haber una disfunción neurológica progresiva porque también hay vacuolas en las neuronas. Entonces va a haber un albinismo oculocutáneo, una fotofobia, sensibilidad al sol, neuropatía e infecciones especialmente por gérmenes bacterianos. ¿Cuál es el tratamiento? El trasplante de médula ósea. Digamos, una enfermedad grave, un tratamiento un poco complejo. Ahora, hay otras anomalías que vamos a ver aquí, como la anomalía, que son anomalías nucleares congénitas que también alteran la función del granulocito, como las anomalías de Pelger-West. ¿Cuál es la anomalía de Pelger-West? Es una alteración morfológica en la cual el núcleo del granulocito no se segmenta adecuadamente y tiene como un lente de sol y en medio unido una fina línea de cromatina. Lentes de sol. Entonces es un trastorno autosómico dominante, gracias a Dios es de Europa, no es mucho por aquí. Va a haber una disminución de la segmentación nuclear y se va a ver más en los neutrófilos. Es frecuente en ello, de todas las anomalías también de nucleares, es la más frecuente y va a haber una mutación en el receptor de la lámina B, especialmente la proteína integral de la membrana nuclear interna. La mutación está en el cromosoma 1, dentro de las laminopatías también está clasificada porque va a haber distrofia muscular o envejecimiento prematuro. ¿Se acuerdan de la progeria? ¿Alguien estudió pediatría? ¿Han estudiado progeria? Que ustedes todavía no han hecho pediatría, ¿no? Entonces, hay envejecimientos prematuros en algunos tipos de niños, ¿ya? Uno de ellos es, por ejemplo, la progeria, pero este es otro envejecimiento prematuro en lo cual los niños van a tener distrofia muscular, es decir, van a nacer y poco a poco se les va a ir paralizando diversos músculos y van a tener discapacidades a temprana edad. Es una mutación heterocigota que no afecta la función. Cuando es una mutación, heterocigota no va a afectar la función de los neutrófilos y tú lo puedes encontrar en un adulto que de repente ha sido infradiagnosticado, ojo. Pero cuando es la mutación homocigota, los pacientes van a tener anomalías muy graves, cardíacas, óseas, musculares como hemos visto, también infecciones a repetición y generalmente van a tener una sobrevida corta.
Pero hay otro término que se llama pseudoanomalía de Berger-Weiss. En algunos pacientes, especialmente los míos hematológicos, va a haber una alteración idéntica, pero en menos del 50% de casos. Cuando está más del 80%, tú sospechas en Berger-Weiss. Cuando es menos del 50%, puede deberse a una leucemia mieloide crónica, una policitemia vera, una trombocitosis esencial. Ahora vamos a hablar, dijimos, ya está, hemos hablado de la adherencia, de la quimiotaxis, ahora vamos a hablar de la fagocitosis. La fagocitosis puede estar alterada en diferentes enfermedades crónicas como las hepatopatías, en la cetoacidosis diabética y la artritis reumatoide. Les ha tocado ver, ustedes han notado cirugía, ¿no? Pacientes con pie diabético, ¿han visto o no han visto? Han visto diabéticos que les han ocultado sus piecitos, ¿no? ¿Y qué dicen los pacientes? Mi sangre es dulce, por eso me infecto rápido, ¿no? Pero no es cierto eso. Solamente. Lo que pasa es que los granulocitos de esos pacientes con diabetes, con cetoacidosis diabética, con glucosa más de 400, van a tener disminución de la función de los fagocitos y por ende van a tener más infección, no solo porque su sangre es dulce, por eso ellos piensan que se infectan. También los pacientes cirróticos. No sé si han visto un cirrótico de los que andan tomando en las calles y por ahí tiene una que otra herida por ahí de la infección, entonces frente a las infecciones bacterianas van a estar propensos. La artritis reumatoidea también va a tener alteración de la fagocitosis en estos pacientes. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las alteraciones de los granulocitos cualitativas cuando se altera la bacteriólisis. Aquí yo les voy a hablar más que todo de la enfermedad granulomatosa crónica, que es la más frecuente. Es rara, su diagnóstico también es difícil, pero tal vez en algún momento ustedes van a tener que sospechar. Y si sospechan, me van a tener que interconsultar y ya pediremos el examen. Pero si ustedes no saben, de repente no van a sospechar. Son pacientes con historia de infecciones a repetición, como por ejemplo aspergilosis, serratia, por ejemplo, hongos y bacterias. Entonces, ¿cuál es la función de los granulocitos? Ellos tienen vacuolas fagocíticas que van a tener gránulos primarios y secundarios en esas vacuolas. Va a haber una degranulación de esas vacuolas y va a haber una muerte de esas bacterias, pero mediada por diferentes enzimas. Esas enzimas van a ser las defensinas, las lisocimas, proteínas catiónicas, pero además de eso van a haber metabolitos del oxígeno, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno y el radical libre de oxígeno. Esas dos sustancias van a causar la muerte también de diferentes bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar en la enfermedad granulomatosa crónica, que es la más común que les digo? Van a faltar esos radicales y no va a haber una muerte de las bacterias. Además de esta enfermedad, que es la más común, va a haber déficit de mieloperoxidasa, que puede haber, que son otra enfermedad. Puede haber déficit de los gránulos secundarios, que es otra enfermedad. Puede estar la enfermedad de Chilaquigashi, que hace rato les hablaba, ¿verdad? O puede haber la enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad rara, huérfana, está ligada al sexo, causa infecciones crónicas a repetición, solo van a morir los gérmenes que son catalasa negativos y lo que va a haber aquí es la falta de radicales libres de oxígeno y del peróxido de hidrógeno, que son bactericidas. Ahora, ¿qué infecciones yo voy a ver en estos pacientes? Y a veces yo les pregunto, ¿no? Aspergilosis, Escherichia coli, Serratia, nocardia, cándida. Un casito que hemos visto en el hospital fue de un niño de 6 años que fue llevado por su papá con una insuficiencia respiratoria severa, saturado 84 más o menos, lo recibieron en shock trauma, lo intubaron, estuvo en UCI y cuando le hicieron la radiografía, la tomografía, se notó que tenía una infección bacteriana, tomado los dos pulmones en más del 50%. En un niño de 6 años era raro, ¿verdad? Entonces le hicieron los exámenes, la tomografía, había signos de aspergilosis. Luego le hicieron el galactomanano, que salió positivo, entonces sospecharon más en aspergilosis. Entonces me llamaron a mí ya cuando iban a dar al niño de alta y me dijeron, ¿podría ser alguna alguna inmunosupresión en este niño? ¿Por qué nos ha hecho aspergilosis? Estuvo 20 días hospitalizado, intubado y luego le dio cándida. Entonces me hicieron la consulta y yo dije, ¿puede ser enfermedad granulomatosa crónica? ¿Verdad? Entonces hicimos los estudios, pero mi papá tenía un grande secreto, no había vacunado ni una vez al niño. Entonces cuando fuimos con infectología y discutimos el caso, entonces nos valoró el caso pues porque el papá dijo, no tiene ni una vacuna, o sea, desde que ha nacido ellos son antivacunas, él y la mamá no le habían colocado. Entonces cuando conversamos dijimos, cualquier cosa puede ser, ¿no? O sea, aunque la tomografía parecía aspergilos, aunque el galactomanano haya salido positivo, puede haber sido una infección de inicios por aspergillus, probable,
Y la cándida puede ver que se haya contagiado ya después de haber estado intubado y todos los medicamentos que se le dio en UCI, ¿no? Le mandamos a hacer la prueba, les cuento que es el nitroazul, de nitroazoíno, solo hacen en Lima. Y el paciente tenía que estar en Lima para que le tomen la muestra. Al final conversamos, recibió su tratamiento de aspergilosis, que es el voriconazol, y le dijimos al paciente que pueda ir a Lima, que iban a hacer el estudio. Creo que no fue, porque, como les digo, ya tomó otro tinte cuando le dijimos, bueno, papá, ¿y cómo está? No, antes tenía infecciones, ¿no? Sí, se enferma de vez en cuando, pero nunca lo he vacunado, ¿no? Para que aprendan un poco la enfermedad, lo difícil que es de diagnosticar, porque como les digo, quisimos hacer el diagnóstico, pero el examen era en Lima solamente y tenía que el paciente viajar hasta allá para hacerse. Entonces puede ser que está infradiagnosticado también por ese motivo, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones funcionales de los granulocitos podríamos dividirlas, por ejemplo, en defectos de la adherencia y la quimiotaxis, haciendo un repaso, como el déficit de moléculas de adhesión. Usted me dice, ¿cómo lo diagnostico, doctora? Solamente pide citometría del flujo de los que hemos visto, C11, ABC y 18. También la hiperinmunoglobulinemia E, como síndrome de Yo, se asocia también a alteraciones funcionales de los granulocitos. El síndrome de Chilaquigashi, la diabetes, el lupus, el eritematoso sistémico, endotoxemia, o sea, cuando hay endotoxinas, como por ejemplo Shigella, uremias, alcoholismo, deficiencia de zinc. Por eso algunas personas, no sé si ustedes han visto en tiempo de coronavirus, decían, me voy a colocar, ¿qué decían? Zinc, me voy a colocar vitamina C, y tenían la idea de que colocándose varias vitaminas iban a prevenir el COVID, ¿no? Tratamiento con esteroides, antiinflamatorios y antibióticos también altera la función de los granulocitos. En neoplasias, hemólisis como la malaria y el ejercicio físico intenso. Ahora, defectos en los granulocitos y en la actividad microbicida, también está el Chilaquigashi, que hemos visto que hay alteración de los granulocitos, de los gránulos, déficit de la mieloperoxidasa, de los gránulos secundarios, la granulomatosa crónica que les hablé, y también el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también ayuda en la bacteriólisis. Aquí están los trastornos hereditarios de la función granulocítica que les hablaba, la enfermedad granulomatosa crónica, donde van a haber estas infecciones, ¿no? Aspergilosis, que es un hongo, ¿verdad? Cervatia, las bacterias salmonella, puede haber también granulomas en el tracto intestinal, en el genito urinario, puede haber abscesos en piel, en ganglios, en hueso, en hígado. Por ejemplo, ahora no se ven muchos abscesos en ganglios. En mi tiempo eran bien comunes los abscesos en ganglios, que se llamaban escrófulas por tuberculosis, por ejemplo. Entonces, la forma más frecuente está ligada al cromosoma X, como te mencionaba, y hay 4 variantes de herencia autosómica recesiva también. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros pedir el test de nitroazul, el tetrazoíno, que ese es el diagnóstico definitivo, más bien haciendo los genes para ver cuál de las 4 variantes es el problema, y como ustedes ven, ¿cuál va a ser el defecto? Va a haber un defecto en el complejo enzimático de la oxidasa, y por eso no va a haber una producción deficiente de estos radicales libres de oxígeno, que son importantes para la fagocitosis. Las demás, 1, 2 y 3, el llame de Chilaquigashi, el déficit de mieloperoxidasa, por ejemplo, va a haber candidiasis diseminada a repetición, puede haber también en los pacientes que tienen diabetes, la herencia es autosómica recesiva, y va a haber una alteración en el contenido de los gránulos, como ausencia de mieloperoxidasa. Aquí, ¿cuál es el diagnóstico? La atención de la peroxidasa y estudios genéticos. De Chileac ya hablábamos, y hay que ver la mutación especialmente, o si no, viendo nomás los gránulos en el laboratorio. Y cuando hay un déficit de granulosines específicas, va a haber infecciones igual en piel, en vías respiratorias, también en trato digestivo puede haber cicatrización retrasada, y vamos a nosotros a hacer el diagnóstico viendo las granulaciones secundarias disminuidas. Muy bien, acá un poquito más les describo las más raras, no me voy a detener ahí, y un poco de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ya, vamos a pasar a las alteraciones cuantitativas, que son lo que más van a ver ustedes. Yo les ponía un mensaje acá, ni mucho ni poco, ¿no? Por ejemplo, tuve una paciente que me decía, doctora, ¿cuántos leucocitos tengo? Dice que mis defensas están malas. Yo le digo, tienes hartas defensas, tienes como 100.000 leucocitos, pero son blastos, me digo. Y me dice, wow, doctora, entonces, ¿qué conviene que me salgan el aspirado y la biopsia, no? Me dice, que sea leucemia o que sea anemia clásica. ¿Y ustedes qué creen? Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque si es leucemia es un cáncer, y si es anemia plástica es trasplante, porque era joven. Entonces vamos a ver las alteraciones, primero de los neutrófilos. Los términos que acá les mencionaba, antes de pasar a los neutrófilos, más de 100.000 leucocitos, que es hiperleucocitosis, más de 30.000, otras bibliografías dicen 50.000, ¿ya? Pero apréndanse 30.000 reacción leucemoide. Hay desviación izquierda también, a veces hablamos de granulaciones
tóxicas y cuerpos de doble cuando hay infecciones bacterianas. Muy bien, entonces vamos a hablar de los neutrófilos. Los neutrófilos, si están aumentados, hablamos de neutrofilia más de 7.500. Grábense ese valor, 7.500. Y menos de 1.500, neutropenia. Linfopenia y neutropenia son menos de 1.500 por milímetro cúbico, entonces grábense las dos. Cuando hablamos de neutrofilia va a haber fisiológica y patológica, y cuando hablamos de penias va a haber central y periférica. Es bueno que lo enfoquen así, porque les va a ayudar a darse cuenta bien de las alteraciones. Por ejemplo, vamos a hablar de, primero, antes de pasar a los neutrófilos completamente, vamos a ver quiénes te dan reacción leucemoide. Ustedes no me han preguntado. Yo les dije hace rato algunas infecciones, pero también pueden ser inflamaciones. Como por ejemplo, puede haber una infección, por ejemplo, por leishmania, una infección, por ejemplo, por Bartonella. Entonces vamos a ver que los leucocitos generalmente no van a pasar de 50.000 y va a haber más población madura. También puede haber una anemia hemolítica y las células, los normoblastos se van a confundir con leucocitos y se puede dar una reacción leucemoide. Muy bien, ¿qué más acá? La diferencia con leucemia pues va a haber clara. Aquí en leucemia puede haber ganglios, puede haber esplenomegalia. Generalmente en las leucemias pueden debutar con más de 100.000 leucocitos. Los blastos en sangre periférica pueden estar más del 20%. Va a haber sí o sí en las leucemias anemia y plaquetopenia. Ojo con los que son de Puno, de provincia. A veces la hemoglobina va a estar en 13. Tú dices, no tiene anemia, pero si viene de Puno y es varón, ya es anemia. Puede haber síndromes mieloproliferativos, o sea, puede ser una leucemia crónica, puede ser aguda, y puede haber infiltración de repente en otros órganos, y el cariotipo va a ser anormal. Muy bien, acá. Vamos a hablar de los neutrófilos. Entonces, ¿quién te causa neutropenia? Es bueno que ustedes lo agrupen en neutropenia central y neutropenia periférica. La neutropenia central, si ustedes razonan, va a haber toda alteración que esté en la médula ósea, por falta de sustrato, o sea, de materia prima, por un cáncer, una leucemia, un cáncer de estómago, de repente una mieloftisis, una metástasis, va a causar neutropenia de tipo central. La misma deficiencia de vitamina B12 que yo les hablé la vez pasada, también puede ser causa de neutropenia central. Ahora, la anemia plástica también es causa de neutropenia central, la leucemia, pero va a haber una causa de neutropenia periférica, como en el hiperesplenismo. Un vaso grande vas a tener neutrófilos disminuidos, pero no porque no haya o porque no se produzcan, sino que están escondidos en el vaso. Se dice que el vaso, con Z, almacena hasta la tercera parte de plaquetas de todo el cuerpo. Entonces el vaso es, yo les digo, la casita, el cementerio, digamos, la comisaría de las células sanguíneas. Muy bien, acá no, de repente las letras no se ven bien. También otro tipo de neutropenia periférica son la producción por anticuerpos, como en el lupus, en las artritis, en la esclerodermia, por ejemplo. Y va a haber también algunos fármacos que van a disminuir los neutrófilos, pero periféricamente. Entonces, si tú tienes neutrófilos bajos, ¿qué vas a sospechar? Si tiene fiebre o no tiene fiebre el paciente, porque hemos dicho que si los neutrófilos están menos de 500 y hay fiebre, es una emergencia. Entonces, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Si tiene fiebre, es una emergencia probablemente y tiene que ingresar el paciente para estudio, para observación, y hay que darle tratamiento antibiótico. Si no tiene fiebre, entonces solamente estudio. ¿Qué vamos a estudiar? Si es una neutropenia de nueva aparición o es una neutropenia ya antigua. Hay pacientes que yo les pido su hemograma de hace 1 año, 2 años, 3 años y de la familia y tienen 3.000, 2.000 leucocitos y neutrófilos 1.000 toda su vida. En ese caso nosotros sospechamos en una neutropenia benigna o neutropenia familiar o neutropenia cíclica. ¿Qué significa neutropenia cíclica? Hay pacientes que tienen neutrófilos normales y cada 3 semanas o 4 semanas se les baja. ¿Y cómo lo diagnosticas? Cada semana tienes que hacerle dosaje de neutrófilos y vas viendo. Si tiene ese problema se llama neutropenia cíclica. Es un síndrome, no se sabe bien la causa porque para neutropenias hay más de 100 mutaciones. ¿Ya? Entonces puede ser neutropenia también familiar, puede ser neutropenia idiopática que nunca vamos a encontrar la causa, pero si te dice que tu paciente tiene desde los 5 años neutrófilos entre 1.000 a 1.500, tranquilo, ¿verdad? Y ahora tiene 20 años. Entonces tú tranquilo. Entonces, si es que recién ha aparecido la neutropenia, tú sí te asustas. Si dices, ha tenido una exposición reciente a fármacos o infecciones, si te dice que sí y es autolimitada, entonces es secundaria a fármacos o infección. Pero si no ha estado, por ejemplo, expuesto a tiamazol, que se utiliza en hipertiroidismo, que causa bastante leucopenia,
Entonces tú tienes que investigar otra causa de citopenias. En esas otras causas, las más comunes en nuestro medio, como hablamos, pueden ser nutricionales, ácido fólico, vitamina B12 y hablamos de la anemia megaloblástica. Pero si es que tu paciente tiene además otras citopenias, pero la vitamina B12 y el ácido fólico están normales, entonces tú tienes que hacer un enfoque grande y sospechar que esas otras citopenias te pueden indicar que la neutropenia es de causa central y hay que hacer una biopsia, un aspirado de médula ósea, una citometría de flujo. ¿Para qué le vas a hacer? Para sospechar si tiene leucemia, una anemia plástica, un síndrome mielodisplásico, ¿verdad? O de repente tiene una mieloptisis, un cáncer. Mieloptisis es un cáncer de cualquier otra parte del cuerpo que se ha metido a la médula ósea. Hasta ahí, ese es un enfoque de la neutropenia. Ahora, hay varios tipos de neutropenia, como les mencionaba, con nombre propio, pero son congénitas. Dentro de ellas está la neutropenia congénita grave, que hay una mutación en los genes CELANI, en el GF1, también el síndrome de Cosma, el síndrome de Schwann-Mandiamo, la neutropenia cíclica que les mencionaba, la neutropenia familiar benigna. Aquí el curso es benigno y tú no necesitas hacer aspirado de médula ósea. Por ejemplo, viene la mamá y te dice: doctora, mis 2 hijos tienen neutropenia y yo también he tenido neutropenia toda mi vida, mi familia, no necesitas hacerle aspirado. ¿En quiénes entonces vamos a hacer aspirado sí o sí? En los que sospeches que la neutropenia es de tipo central, es decir, que hay algo en la médula. Ahora, hay varios medicamentos que te causan neutropenia, como por ejemplo las pirazolonas, las fenacetinas, la colchicina, la indometacina, el ibuprofeno, las sales de oro. También hay varios antibióticos que te causan neutropenia, como las sulfas, las penicilinas, los antipalúdicos, el cloranfenicol. Ojo con el cloranfenicol, antes usábamos más y se asociaba a anemia plástica. Los anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fármacos, psicofármacos como la mitriptilina, la descipramina, las fenotiacidas, antitiroides como les decía, como el metrimazol, el triamazol, el carbimazol, el tiuracilo o el propiltiuracilo, hipoglicemiantes como las biguanidas, las clorpropamida, agentes cardiovasculares como el mismo captopril está como causante de neutropenia. O sea, me tendría que aprender estos, doctora. Bueno, cuando te venga tu paciente con neutropenia, vas a tener que investigar y sacar tu tabla y decir qué pastillas toma. El paciente te va a dar su lista y comparar y ver. ¿Y cómo harías la prueba? Le retiras el medicamento y los neutrófilos tienen que subir o recuperarse, entonces tú estarías haciendo una prueba terapéutica. Los diuréticos como la cetazolamida, la hidroclorotiazida también son causantes de neutropenia. Entonces, doctora, muchas cosas causan neutropenia, la verdad que sí. El mismo coronavirus, la influenza que ahora está de moda, también causa neutropenia. Ahora, neutrofilia, peor es la neutrofilia. La neutrofilia lo causa cualquier cosa. El correr rápido, vienes, haces una maratón y vienes y yo te tomo el hemograma, te va a salir leucocitosis y neutrofilia. Infecciones bacterianas te van a causar neutrofilia. Enfermedades inflamatorias como la vasculitis, la artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, cualquier cirugía, cualquier traumatismo, accidente, te van a causar neutrofilia. Una hemorragia, una anemia aguda por hemorragia te va a causar neutrofilia. Desórdenes metabólicos como cetoacidosis diabético te van a causar neutrofilia. Ojo, cuando tú no estuviste atenta en la clase, de repente porque estabas durmiendo, puede hacer que tú tengas una cetoacidosis diabética y vas a decir neutrofilia, está infectado, pero no está infectado, porque tan solo la cetoacidosis diabética va a aumentar los neutrófilos. Y vamos a ver también iatrogénicamente, cuando tú le das corticoides a una PTI o a una HAI, va a haber también neutrofilia, o también si tú le das filgastrina a un paciente y se te pasa la mano, como nosotros decimos, ¿no? Un paciente tenía neutrófilos menos de 1500, le pones hoy día, le tomas tu hemograma el lunes y ya tiene 20.000 leucocitos con neutrófilos en 18.000. Entonces se te pasó la mano con el factor estimulante de colonias. Ahora, ¿cuál es hablamos de neutrofilia, ¿no? En neutrofilia, más de 7.500 es neutrofilia. No vamos a hablar de niveles de neutrofilia, pero cuando hablamos de neutropenia, sí, es fácil, mira. Menos de 500 neutrófilos, neutropenia grave. Entre 500 y 1000 neutrófilos, neutropenia moderada. De 1000 a 1500, neutropenia leve. Y más de 1500 es el valor normal. Acá les hablaba un poco de una clasificación de las neutropenias según el origen, y acá tenemos las cíclicas, las que les mencionaba, de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Entonces tenemos neutropenias secundarias a todo esto que ya hemos visto, puede ser fármacos, infecciones nutricionales, autoinmunes, hiperestrenismo, síndromes linfoproliferativos como linfomas, pseudoneutropenias también, a veces
el laboratorio se equivoca y confunde los neutrófilos. También pueden ser adquiridas idiopáticas como las neutropenias autoinmunes o algunas idiopáticas o las hereditarias congénitas que acá tienen nombre propio como las cíclicas y las linfócitos. Ahora vamos a pasar a los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son las segundas células más importantes, yo considero, de todo el hemograma. ¿Y cuál es el valor normal de linfocitos? De 1500 a 5000. Cuando hablo de linfocitosis hablo de 5000. Cuando hablo más de 5000 linfocitos por milímetro cúbico, yo tengo que buscar infecciones especialmente virales, ¿verdad? Como la pertusis, la mononucleosis infecciosa, la rubiola. Mononucleosis infecciosa se debe a citomegalovirus o a virus del Epstein-Barr. Infecciones crónicas como tuberculosis y toxoplasma me pueden dar linfocitosis. Algunas enfermedades de tipo cáncer me van a dar linfocitosis y a la cabeza está leucemia linfática crónica. Entonces, cuando tú tengas un hemograma, yo te digo, el paciente tiene 20.000 leucocitos. De los 20.000 leucocitos, el 80% son linfocitos. Tú tienes que sospechar dos cosas. O es una leucemia y el laboratorio está confundiendo los blastos con linfocitos maduros, o es una leucemia linfática crónica. Porque si yo te hablo de reacción leucemoide y yo te digo que son la mayoría neutrófilos, tú dices, es una infección o es un cáncer. Pero si yo te digo que la mayoría son linfocitos, entonces tú tienes que sospechar de inicio en leucemia linfática crónica. Es más, en pacientes que tienen más de 60 años dicen que es el cáncer más común dentro de los síndromes crónicos. Las leucemias crónicas es la más común. Ahora, el linfoma no Hodgkin también te va a dar, y las leucemias agudas como la linfoblástica se pueden confundir los blastos con linfocitos. Ahora vamos a hablar de los monocitos. Para monocitos, para basófilos y para eosinófilos, yo no les voy a hablar de vasopenia, eosinopenia y monocitopenia, sino yo solo les voy a hablar de monocitosis, de basofilia y de eosinofilia. ¿Por qué, doctora? Porque son tan bajos los valores de los monocitos, basófilos y eosinófilos en la sangre. Por ejemplo, ¿cuánto es lo normal de basófilos en la sangre en porcentaje? De 0 a 2%. Entonces tú no me vas a hablar de menos de 0%. Y cuando te hablo de eosinófilos, lo normal es de 1 a 3%. Entonces no vamos a decir menos de 1%. Y de monocitos, lo normal es de 2 a 8%. Pero en términos absolutos, que es lo más importante, más de 800 por milímetro cúbico. Entonces hablemos quiénes te causan monocitosis. Algunas neutropenias congénitas, granulocitosis congénitas. Es prácticamente razonable. Si los neutrófilos van a estar bajos, alguien va a aumentar en sangre periférica y van a ser los monocitos. Algunos tumores como la leucemia mieloide crónica, especialmente la M4 y M5, que son de origen monocitoide, van a tener monocitos aumentados. Los síndromes mielodisplásicos y los mieloproliferativos, y algunas reactivas como por ejemplo infecciones crónicas como endocarditis bacteriana, tuberculosis, brucela, leishmania, enfermedades autoinmunes de cualquier tipo. Artritis reumatoidea, lupus, poliarteritis nodosa, enfermedad inflamatoria intestinal, PTI, granuloma, AJAI, anemia autoinmune, algunos cánceres como linfoma de Hodgkin, histiocytosis, cáncer gástrico, cáncer de ovario, la esplenectomía. Ojo, la esplenectomía te va a causar aumento de todas las series de los neutrófilos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas. Ojo, cuando hagas esplenectomía a alguien y no te avise, te vas a asustar como yo, ¿no? Una vez me trajeron una paciente con 800.000 plaquetas. Había tenido un accidente de tránsito, la habían hospitalizado en la clínica San Juan de Dios y en el accidente el pulmón había chocado al vaso y lo había reventado. Y por ende le habían hecho esplenectomía como tratamiento al traumatismo. Y la paciente vino con 800.000 plaquetas, pero eso no fue todo. El problema es que hizo un SD isquémico. Con tantas plaquetas que tenía, hizo un SD isquémico. Entonces, ahí ¿qué hicimos nosotros? No preguntar primero por qué no después de hacer la esplenectomía la anticoagular. Toda paciente que le sacas el vaso, tienes que, como van a aumentar las plaquetas, tienes que anticoagularla por lo menos 3 meses hasta que las plaquetas disminuyan. Entonces, esplenectomía. Algunos fármacos también pueden causar monocitosis. Ahora, vasofilia. La vasofilia y la eosinofilia tienen algo en común. Los dos son células glandulares, son tipo granulocitos que aumentan cuando hay alguna infección, puede ser alguna alergia o alguna infección bacteriana o en leucemia mieloide crónica. Entonces, los basófilos, lo normal es que estén menos de 200. Cuando hay más de 200, cuando están en 1000, en 2000, en 3000, sospechan leucemia mieloide crónica a ojo cerrado, porque va a estar aumentado. Y cuando hay alguna infección como varicela, sarampión, tuberculosis, artritis, diabetes, puede estar más de 200.
Valores más de 500 tienes que descartar sí o sí una reacción de hipersensibilidad, es decir, alguna alergia, una anafilaxia o la leucemia amiloide crónica, que es el ejemplo más claro de basofilia, eosinofilia y neutrofilia, las tres cosas juntas. Ahora, eosinofilia, más de 400, otros libros dicen más de 500 por milímetro cúbico. ¿Qué va a pasar ahí? Tú tienes que sospechar infecciones parasitarias como por ejemplo esquistosoma, estrongiloides, cisticéricos, las mismas tenias, filarias. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer el examen de heces, vas a tomar una radiografía de tórax, una ecografía de abdomen, vas a hacer de repente un aspirado abdominal, vas a dosar inmunoglobulina E. ¿Por qué? Los eosinófilos se asocian entonces a infecciones parasitarias, a alergias, por eso dosas inmunoglobulina E, a leucemia mieloide crónica. Y ahora, estos eosinófilos, tú dices, no le hacen daño, doctora, ¿no? Hay un paciente que tiene 500.000 eosinófilos, sí le hacen daño. El eosinófilo se va al tejido muscular, se va al corazón, se va al pulmón y puede causar infiltrados como granulomas, y puede causar daño, puede causar inflamación, puede causar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. ¿Qué quiero yo que se aprendan ustedes que son alumnos y que no van a hacer hematología hasta el internado, que van a ver sus primeros pacientes hematológicos? Quiero que se aprendan los valores cuantitativos. Yo les pongo a veces en la prueba y se equivocan, les pongo yo, ¿no? Paciente que tiene 2.000 leucocitos y tiene 2.000 leucocitos y tiene linfocitos, les pongo de repente 80%. Entonces, y les pongo ¿qué? Y un hemograma les pongo completo, con hemoglobina y con plaquetas. Y les digo, ¿qué alteraciones tiene? Y te pongo ahí, linfocitosis, tú me vas a poner sí, pero la linfocitosis no es absoluta. Cuando me hables de linfocitosis, de neutrofilia, de monocitosis, de eosinofilia y basofilia, tiene que ser término absoluto, o sea, te tienes que dar el trabajo de multiplicar tu valor de leucocitos totales por el porcentaje y dividirlo entre sí, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Ya. ¿Qué más les voy a preguntar? Cuando hay, por ejemplo, de los neutrófilos, ¿no? Les puedo preguntar, ¿puede haber una neutrofilia cuando hay un embarazo? Sí, pero generalmente son 11.000, 12.000, 13.000, no va a ser una reacción leucemia. ¿Puede haber una neutrofilia cuando hay una anemia aguda por hemorragia? Sí. Cuando hay un cáncer de colon? Sí. Cuando hay de repente, filgastril le estás dando, o corticoides, todos los pacientes que tienen PTI o AJAI y le damos corticoides, casi siempre tienen más de 10.000 leucocitos, 12.000, 13.000, 14.000. ¿Sí? Te voy a preguntar también las neutropenias leve, cuándo es moderada, cuándo es severa, porque esto es lo más común, ¿ya? También te puedo preguntar de los eosinófilos, si están aumentados, ¿qué sospechas? Entonces tú me dirás parasitosis, me dirás alergia y me dirás también leucemia amiloide crónica. Y de basófilos me dirás también pues lo mismo, ¿no? Enfermedades alérgicas, leucemia amiloide crónica y alguna enfermedad inflamatoria. ¿Qué más te puedo preguntar? Te voy a preguntar enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué infecciones pueden dar a un paciente que sospeches enfermedad granulomatosa crónica? Me tendrás que decir, pues estas de acá, Aspergillus, Escherichia coli, Serrate, Nocardio, Cándida. ¿Qué más te puedo preguntar aquí, no? ¿Cuáles son las 4 etapas, no? ¿Cuáles son las 4 funciones de los granulocitos? Y te pondré aquí una más y tú me tendrás que marcar la fase. ¿Qué más te puedo preguntar? Cuando estoy sospechando trastornos de la adherencia, ¿qué debo pedir? Una citometría de flujo para ver uno de estos marcadores, ¿no? Una de estas proteínas de membrana que son CD11A, CD11B, 11C, CD18. Si te pregunto Cheliakia Gashi, que es una enfermedad rara, pero tienes que saber, te preguntaré si están también alteradas las plaquetas, si hay infecciones, si es albino o no es albino. No te voy a preguntar cosas muy rebuscadas, por ejemplo, como enfermedades raras, la mieloperoxidasa, las granulaciones específicas, por ejemplo, porque son más raras. Muy bien. Y de valores absolutos sí te voy a pedir de toditos los valores absolutos. ¿Alguna pregunta, anécdota, memoración? Ya. Víctor tiene las diapositivas también. Doctora, digamos que un paciente de 14 años está haciendo un control, digamos, sospecha que tiene leucemia específica, aguda, y digamos, en un primer control nos dio 35.000 depósitos, y en un segundo control ya 150 y algo, pero no tenía sintomatología. ¿Cómo se explica, no? Sí.
Incluso su papá nos dijo es que la hemoglobina y las plaquetas son los que dan los síntomas. Seguro que estaban casi normal. sí, la hemoglobina está 14. ¿Y las plaquetas? No. Lo que pasa en la leucemia es que imagínense que esta es la médula ósea y un día hay una mutación y generalmente la leucemia aparece 3 meses antes. Y digamos que yo soy la mutación, ¿ya? Entonces hoy día yo aparezco la mutación a nivel de la célula madre de repente de la mieloide, ¿no? Entonces mañana empiezan a reproducirse y mecánicamente y compiten por los alimentos y de alguna manera empiezan a desplazar a los precursores de las plaquetas y del glóbulo rojo. Entonces quien te da la sintomatología es la anemia y la plaquetopenia y por ahí la neutropenia. Pero si recién ha empezado la enfermedad y ya han diagnosticado de alguna manera a tiempo, o la mutación ha sido grande, o el niño ha estado tan saludable que ha tenido, digamos, mecanismos para compensar las pérdidas. Por ejemplo, a mí me pasa eso con los de puño. Vienen con 13 de hemoglobina y todos dicen no tiene anemia, pero para todo debería tener 16. Pero entonces sí era anemia. Y las plaquetas seguro que tiene menos de 150.000, debe tener en 100.000 por ahí, que no te da los síntomas, porque los síntomas dan cuando están recién menos de 30.000 plaquetas. Entonces, mientras no cruce el umbral disminuido para dar síntomas, tú no te vas a dar cuenta. Entonces, valdría la pena entonces hacerse un hemograma a quienes, a las personas que tienen riesgo, niños, síndrome de Down, que son 7 veces más frecuente las leucemias en los síndrome de Down, en personas que tienen familiares con alguna enfermedad, de repente algún familiar con disqueratosis congénita, anemia de Fanconi, enfermedades que tienen hereditariamente predisposición a ser leucemias. Entonces en ellos sí va a hacer un hemograma anual. En el caso de ustedes están vacunados porque los obligan a hacerse hemograma anual, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy bueno. Porque ustedes que están tan distraídos haciendo esas cosas, si en algún momento les aparece, por lo menos no va a pasar un año. Hay casos con leucemia mieloide crónica que pueden estar 2 años con enfermedad y nadie se da cuenta, solo es un hallazgo. ¿Ya? El doctor está afuera.